Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 13 y vamos para el versículo 24. Recuerden que estamos estudiando este Evangelio con el comentario bíblico de William MacDonald. Entonces leamos del 24 al 30 en nuestras Biblias y lo desarrollamos. El 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ay, miren, era un lenguaje tan sencillo para el pueblo de Israel, pues muchos de ellos eran sembradores, y era tan fácil para ellos comprender lo que el Señor estaba diciendo, pero tiene un sentido espiritual. Y entonces no podemos leer la palabra del Señor con una mente carnal, porque simplemente pues nos ceñimos a eso. Es una historia de un hombre que sembró y salió cizaña también, y al final pues separa la cizaña del trigo. Pero qué lección espiritual quería darles el Señor a estos hombres. Por eso cuando tú y yo oremos, cuando tú y yo leamos la Biblia, oremos primero y digamos al Señor: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, abre mis ojos espirituales, Señor, hazme sensible a tu voz para poder comprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces dice aquí, la parábola precedente daba una vívida ilustración del hecho de que el reino de los cielos incluye a aquellos que solo en apariencia sirven al rey, además de aquellos que son sus verdaderos discípulos. Los primeros tres tipos de tierra tipifican el reino en un círculo más amplio, la profesión externa. El cuarto representa el reino como un círculo más pequeño. Perdón. Los que han sido verdaderamente convertidos. Versículo 24 y 26. La segunda parábola, el trigo y la cizaña, expone también el reino en estos dos aspectos. El trigo representa a los verdaderos creyentes y la cizaña a los meros profesantes. Y escuchar y obedecer la voz del Señor es sencillamente una consecuencia de haber creído, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de que alguien es un creyente? Ha creído en el Señor Jesús. Y como ha creído, la consecuencia es lo que dice Solanger: obedece, escucha la voz del Señor, presta atención a la voz del Señor y obedece al Señor, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo a mí me dijeran: Yelsi, ¿quiénes son esos creyentes? De esa parábola, ¿quiénes son los creyentes? Aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y como han hecho eso, entonces escuchan atentamente las palabras del Señor y las ponen por obra. Eso es muy claro, listo. Jesús compara el reino de un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Unger dice que la cizaña más común que se encuentra en los campos de Tierra Santa, en el joyo es como una hierba venenosa casi indistinguible del trigo mientras ambos están creciendo antes de dar la espiga, pero cuando llegan a dar la espiga puede ser separada sin dificultad alguna. Entonces mira qué tremendo. Esa cizaña crece juntamente con el trigo, pero si están creciendo, si apenas están en proceso de crecimiento, no se distinguen, como que no se nota: este sí parece, este como que es trigo, este como que es cizaña, no se dan cuenta. Pero cuando ya crecen, cuando ya están
en su punto máximo de crecimiento, ya se distinguen muy fácilmente. Ah, no, esto es trigo, ah, esto es cizaña, ¿cierto? Y ya se pueden separar sin ninguna dificultad. Pero mientras crecen, son muy, muy iguales. Por eso el Señor dice que en el reino de los cielos o en medio de la iglesia, más bien, en medio de la iglesia hay lobos y ovejas, ¿cierto? Y como que parecen, yo no sé cómo se notan, cómo se parecen el lobo y la oveja, pero hay lobos entre las ovejas, ahí están disfrazados. Pero llega un momento en que ya se pueden diferenciar. Yo pienso, como dice el pastor Chuy, que el lobo se diferencia de la oveja cuando habla. Por su bocota se nota que es un lobo. Versículo 27-28. Cuando los criados vieron la cizaña mezclada con el trigo, preguntaron al amo cómo había sucedido esto. En el acto, él reconoció en esto el trabajo de un enemigo. Los siervos estaban dispuestos a arrancar la hierba mala de inmediato. Versículo 29 y 30. Pero el granjero les mandó que esperasen hasta la siega. Entonces los segadores harían separación entre ambas. El trigo sería recogido en los graneros y la cizaña sería quemada en el fuego. ¿Por qué ordenó el granjero este retraso en la separación? En la naturaleza, las raíces del trigo y de la cizaña están tan entrelazadas que es casi imposible arrancar la una sin el otro. ¡Ay, qué tremendo! Miren cómo crece, esas raíces crecen muy juntas. Entonces, si arrancamos el trigo, al mismo tiempo, como están tan entrelazadas las raíces, se puede arrancar el trigo, ¿cierto? Si se va a arrancar la cizaña, están muy entrelazadas las raíces, se puede arrancar el trigo. Esta parábola es explicada por nuestro Señor en los versículos 37 al 43, de modo que esperaremos a tratar aquel pasaje para hacer su comentario. Versículos 31 al 32. Vamos a leerlo en la Biblia. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos a desarrollarlo. A continuación, el Salvador asemeja al reino a una semilla de mostaza a la que él llamó la más pequeña de las semillas. Esto es la más pequeña en la experiencia de los que la escuchaban. Cuando un hombre plantó una de aquellas semillas, creció hasta llegar a ser un árbol, un crecimiento fuera de lo normal. La planta normal de la mostaza es como un matorral. Es más como un matorral que como un árbol. El árbol era suficientemente grande para que las aves hicieran nido en sus ramas. La semilla representa el humilde comienzo del reino. Al principio el reino fue mantenido relativamente pequeño y puro como resultado de la persecución. Pero con el patrocinio y la protección del Estado, adoleció de un crecimiento anormal. Luego llegaron las aves y anidaron en él. Aquí se emplea para las aves la misma palabra que en el versículo 4. Jesús había explicado las aves como significado del maligno. ¡Ay, qué tremendo! Miren qué tremendo, porque uno podría interpretar ese pasaje de otra forma, ¿cierto? Miren lo que dice en el versículo 32. El cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Uno podría interpretar que pues está tan grande y tan frondoso ese árbol, pues que las aves vienen y hacen su nido y sería bueno, ¿cierto? Pero mira cómo la interpretación de este pasaje quiere decir que cuando el Estado, hubo un momento en la historia de la iglesia que un líder político, realmente no recuerdo el nombre, quizás William ahí en el desarrollo del pasaje nos lo diga, un líder político un líder político que quiso que el cristianismo se estableciera como religión, pero desde el gobierno, desde el Estado, desde la política se quiso implementar eso, que el cristianismo fuera la religión como universal, ¿cierto? Y eso fue un daño,
Dice aquí William en sus palabras, adoleció el crecimiento anormal de la iglesia. Mira, la religión y la política no pueden ir de la mano, porque esta semana en el Instituto Bíblico hablábamos de muchas personas creen, ay, si ponemos alcaldes cristianos, ay, si ponemos presidentes cristianos, y yo no digo que está mal, qué bueno, pues si sube un presidente cristiano, pues, y realmente ama al Señor, ¿cierto? Él procurará en la medida de lo posible hacer algo bueno, y sembrar buenos principios, pero yo quiero decirte, es muy complicado, porque quien legisla para cristianos debe legislar para homosexuales, debe legislar para muchas cosas que ya se han establecido. No es como que alguien se vuelva presidente y es cristiano y pueda abolir cualquier cosa y pueda hacer todas las reformas que él quiera. No puede, tiene que legislar para todos. Entonces es muy complicado. Imagínate a un cristiano legislando y dando libertad a tantas prácticas pecaminosas que ahora vemos. Es muy complicado. Entonces, no podemos ir mezclando eso, y no quiere decir que los cristianos no pueden llegar a esos lugares de eminencia. Sí pueden, si Dios les da la gracia de llegar y lo permite, bueno, gloria a Dios por eso, pero no es como que si se establece un político cristiano, pues ya van a cambiar las cosas, no. Además, porque esa no es la forma del Señor. Mira, si el Señor hubiese querido establecer su reino a través de la política, pues lo hubiera hecho cuando estuvo aquí en la tierra. Él podía hacerse rey y podía ser un líder político y no lo hizo. No lo hizo. Esa no ha sido la estrategia del Señor desde que regresó. Entonces aquí dice que esas aves representan el maligno, como lo hizo en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 4 nuevamente. Y mientras sembraba, ¿recuerdan la parábola del sembrador? En el versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, William dice que en este versículo, en esta parábola de la semilla de mostaza, en el versículo 32, cuando dice que las aves del cielo vinieron a ese árbol que se hizo muy grande y ellas hicieron nido, hablan del maligno. Sigamos. El reino llegó a ser un lugar donde hacerse el nido de Satanás y sus agentes fue normal. Hoy el paraguas de la cristiandad cubre sistemas negadores de Cristo como el unitarianismo, la ciencia cristiana, el mormonismo, los testigos de Jehová, la iglesia de la unificación, quiere decir los moniens. De modo que aquí el Señor advirtió a los discípulos acerca de que durante su ausencia el reino experimentaría un crecimiento fenomenal. No deberían dejarse engañar ni identificar el crecimiento con éxito. Se trataría de un crecimiento malsano. Si ves cómo en algún momento el pontífice estaba en un evento y él dijo, es que todos estamos buscando a Dios. Y aunque ellos estén en otra religión, están buscando a Dios y van a ser salvos. Y van a ser salvos porque todos en su forma, en su manera, están buscando a Dios. Si el apóstol Pablo hubiese muerto antes de tener un encuentro con el Señor, se va al mismo infierno, sinceramente equivocado. Él creía que la forma correcta de agradar a Dios era matar a todos los cristianos, era meter a todos los cristianos a la cárcel. Y con todo y su error se hubiera ido al infierno. Porque recuerden que el Señor no es que dejen ceguera a alguien por su propia voluntad, sino que la persona primero decidió endurecerse y estar ciego y no ver para que no le resplandezca la luz del Señor, ¿cierto? Pero entonces no se puede aceptar ese argumento. O sea, no podemos aceptar eso de que es que si usted está en los mormones y está en esta religión, está en la otra, y si usted es budista y usted es esto, no, de más que sí llega al Señor porque de alguna forma está buscando al Señor. Mira, si alguien, y yo quiero que pienses, cuando parezca como muy injusto, ay, pero a mí me parece muy injusto, sabiendo que esa persona estaba buscando al Señor y no le conoció, pero estaba buscando esa verdad. Dios es un Dios omnisciente.
Él conoce el corazón y Él escucha los pensamientos. Si realmente una persona está buscando al Señor y está acudiendo a esas cosas, buscando al Señor, porque Él cree que el Señor está ahí, el Señor le revela la verdad. El Señor le muestra la verdad. Y yo he escuchado testimonios así de eso, así. Personas que han estado en cantidad de cosas, buscando la verdad, pero no la han encontrado, pero realmente quieren esa verdad, anhelan esa verdad. Y el Señor llega en algún momento y tiene un encuentro con ellos. ¿Sí ven? Así le pasó a Pablo. Pablo estaba sinceramente equivocado, pero él estaba tratando de buscar esa verdad, tratando de vivir en integridad para el Señor, de hacer lo que a Dios le agradaba, y conforme a eso entonces Dios vio su corazón y dijo, este hombre quiere hacer lo correcto, y se reveló a él. No podemos pensar que este crecimiento exagerado y que esas declaraciones de que todo el mundo, por donde llegue, todos los caminos llegan a Roma, eso no aplica al cristianismo. No todas las religiones llegan a Dios. Dios es un Dios celoso y no va a salvar a nadie que en lugar de haberlo adorado a Él y aceptado a Él, pues adore otro Dios, un Dios con D minúscula. No va a aceptar eso. Recuerda lo que dice la Biblia y es muy clara, y esto no viene de mí, es de la palabra. Solo hay un camino y es Cristo. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Entonces, ese crecimiento malsano, esas malas interpretaciones y declaraciones, pues han hecho que la gente crea que puedo creer en cualquier cosa y que al final, pues si soy bueno, soy salvo, ¿cierto? Aunque la pequeña, y mira, estaba escuchando al pastor Marco, él decía, solo hay dos religiones, no hay más. Ay, es que hay muchas religiones, no, solo hay dos. Una, los cristianos, los que creen en Cristo como Señor y Salvador. Y las otras, ya. Y los que no creen en Cristo. Entonces, si no creen en Cristo, creen en otra cosa. Solo hay dos tipos de personas. Uno que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y ha decidido entregarle su vida y procura vivir para Él. Y otros, los que no creen en Cristo. Y como no creen en Cristo, pues creen en una cantidad de cosas. Aquí dice, aunque la pequeña semilla llegaría a ser un árbol anormal, su gran tamaño llegaría a ser habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a leer, él pone aquí una referencia y es Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta Babilonia, muchos dicen, es que la Iglesia Católica no. Porque aquí el Señor no dice que la Iglesia Católica, aquí el Señor no pone nombre, no tenemos por qué creer eso. Esa Babilonia son todos aquellos que han creído en cualquier otra cosa menos en Cristo. Puras como las filosofías de este mundo que han apartado a los hombres del Señor. Pero no podemos decir exactamente no, porque eso no lo dice la Biblia. Estamos poniendo palabras ahí que el Señor no ha dicho. Versículo 33. Bueno, en este versículo 33 de Mateo, William hace como una introducción larga de este versículo. Bueno, porque es una sola parábola. Esta parábola del versículo 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. A continuación, el Señor Jesús comparó el reino a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina. Al final, todo quedó fermentado. Una interpretación común es que la harina es el mundo, y la levadura es el evangelio que será predicado por todo el mundo hasta que todos sean salvos. Esta perspectiva, sin embargo, queda contradicha por la Escritura. Hay personas que lo interpretan así, sí. O religiones, es que la harina es todo el mundo y la levadura es el cristianismo que va a ser predicado en toda parte y todo el mundo va a ser salvo.
No todos van a ser salvos. Si todos van a ser salvos, porque dice el Señor que va a llegar un momento en que va a echar a unos al infierno y otros vamos a ir al cielo, ¿cierto? Pues no tiene sentido. Porque unos van a ser salvos y otros van a ser condenados en el fuego del infierno. Si todos fueran a ser salvos, no tendría sentido. Entonces, aquí dice, esta perspectiva, sin embargo, queda contradicha por la escritura, la historia y los actuales acontecimientos. En las escrituras, la levadura es siempre tipo de maldad. Eso es la levadura. Maldad, corrupción. Cuando Dios mandó a su pueblo que eliminasen toda la levadura de sus casas, eso el Señor lo mandó a través de Moisés en Éxodo 12:15, ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo leudado desde el primer día hasta el séptimo día de esas fiestas de panes sin levadura, había de ser cortado de Israel. Jesús advirtió contra la levadura de los fariseos y de los saduceos, recuerdan en Mateo 16, 6 al 12, y contra la levadura de Herodes en Marcos 8:15. En 1 Corintios 5, 6 al 8, la levadura es definida como malicia y maldad, y el contexto de Gálatas 5:9 muestra que allí significa falsas enseñanzas. En general, la levadura significa o bien mala doctrina o mala conducta. Eso significa la levadura. Cuando escuchemos de la levadura, entonces es o mala doctrina, se está predicando el evangelio modificado, errado, con alteraciones, o es una mala conducta. De modo que en esta parábola el Señor advierte contra el poder impregnador del mal obrando en el reino de los cielos. ¿Por qué dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Así cuando tú y yo tenemos buenas costumbres, estamos procurando vivir para el Señor, estamos intentando vivir en santidad, si nos asociamos a personas que no aman al Señor y que por el contrario no quieren ayudarte a que salgas de esas prácticas pecaminosas o de esas situaciones difíciles, lo que van a hacer es hundirte y contaminarte. Al final terminamos haciendo lo que ellos hacen. Por eso esos dichos, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿cierto? Nuestros padres nos enseñaron, pero es una realidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega, es real. Y lo sacaron de la Biblia. La parábola de la semilla de mostaza muestra el mal en el carácter externo del reino. Esta parábola muestra la corrupción interior que tendría lugar. Creemos que en esta parábola la harina representa el alimento del pueblo de Dios tal como se encuentra en la Biblia. Entonces la harina sería el alimento de la palabra del Señor, ¿cierto? La palabra de Dios, que es un alimento espiritual. La levadura es la mala doctrina. Entonces la levadura es que te digan que puedes creer en cualquier cosa y que vas a ser salvo. La levadura es que te digan, no, pero si usted va a la iglesia todos los días, lee la Biblia todos los días, ora 3 horas, hace 5 ayunos en la semana, da todos sus diezmos, regala mercados, visita a los enfermos, usted va a ser salvo. Eso es una mala doctrina. Cuando te venden un evangelio, una salvación por obras, cuando te hacen creer que tú tienes que hacer algo, una buena obra o un buen comportamiento para poder ser salvo, eso es una mala doctrina. Eso es una mala doctrina. Cuando te dicen que no importa, pero si tú lo amas, ustedes se aman, pero no son casados, no, Dios ve ese el amor. Una mala doctrina. Dios aborrece la fornicación. No es que si usted siente que es mujer siendo un hombre, o si usted siente que es un hombre siendo mujer, no, Dios conoce, eso es una mala doctrina. Pero tú y yo, en la medida que vamos estudiando, el Espíritu Santo nos va dando esa sabiduría para discernir. Esto es comida corrupta, esta comida tiene levadura, esta no. ¿Sí? Vamos pudiendo hacer elecciones sabias. Entonces dice aquí, la mujer es una falsa profetisa que enseña y seduce, como dice Apocalipsis 2:20. Esto no le gusta a todo el mundo. Mira, puede que tú lo estés leyendo, ay sí, a mí, pues yo lo entiendo y para mí es fácil, pero hay otros que no. Ay no, ¿cómo así? Es que a mí me enseñaron que toda la vida yo tenía que hacer esto y esto y esto y esto para poder ser salvo. No le gusta a todo el mundo, le incomoda a la gente saber que su salvación es solo por fe, por poner su confianza en Cristo Jesús.
que no va a tener que hacer nada. Eso no le gusta a todo el mundo, no le gustan las cosas gratis. De eso tan bueno no dan tanto, algo tengo que hacer. Es muy triste. Vamos a leer Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí, pues no creemos que haya sido esa, pues literalmente una mujer, no es como que haya una mujer en la iglesia de Tiatira enseñando, sino que es como el espíritu de Jezabel en medio de la iglesia, a través de personas, hombres y mujeres, enseñando a otros. No, no hay problema que nos acostemos y tengamos relaciones sexuales sin habernos casado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y qué dice la Biblia? Miren, aquí había un grupo de personas que estaban contaminando la iglesia, que estaban enseñando a la iglesia a fornicar, que estaban enseñando a la iglesia a comer cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos. Y aunque un ídolo, como dice Pablo, no es nada, pues tú ya tienes un conocimiento previo, ¿cierto? Ya sabes que eso fue dedicado a los ídolos. ¿Para qué me lo voy a comer? Si yo no tengo ese conocimiento, por eso Pablo dice, pues si tú vas a la carnicería, no preguntes. Venga, esta fue sacrificada a los ídolos, esta vaca. No, o sea, ahí no puedo comprar. No pregunte, porque ya su conciencia está tranquila. Si usted no sabe, se lo comió ya. Pero si ya tienes un conocimiento previo, pues abstente de hacerlo. Además, porque puedes afectar la conciencia de otros, ¿cierto? Pero entonces, miren qué importante, no es una persona específica, una mujer específica, sino es el espíritu de esa mujer, es la conducta, la mala conducta de esa mujer, las obras pecaminosas de esa mujer, Jezabel, que vivió en el tiempo del rey Acab, la esposa del rey Acab, y que ahora estaba dentro de la iglesia y la estaban permitiendo. Como que habían personas que venían y le decían cosas, persuadían a los hermanos de la iglesia para pecar, y los otros líderes religiosos calladitos ahí como, sí, como que la veían y no decían nada, como que veían a esa gente regar levadura, dañar la sana doctrina y no decían nada. Entonces dice aquí, no es significativo que las mujeres han sido las fundadoras de varias falsas sectas, teniendo prohibido por la Biblia enseñar en la iglesia. En 1 Corintios 14:34 dice que no se le es permitido a la mujer enseñar al hombre, y no quiere decir que no, definitivamente no, la mujer no le puede enseñar a un hombre, sino que el liderazgo de la iglesia debe estar en las manos de un hombre, porque dice la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del hombre y el Padre es cabeza de Cristo, ¿cierto? Y Cristo es cabeza de la iglesia. Pero entonces, claro, podemos enseñar, nosotros en nuestra iglesia enseñamos, las damas enseñamos a las damas, pero también hay un espacio, una escuela bíblica donde las mujeres también podemos participar. Y claro, las mujeres siempre tenemos algo para enseñar, pero el liderazgo de la iglesia debe estar en la cabeza del hombre, ¿sí? No es mujeres, por eso nosotros, y miren, es bíblico. No creemos que una mujer deba ser la pastora de una iglesia. Sí puede ser una misionera, y Dios ha usado muchas mujeres misioneras. ¿Qué hace una misionera? Va a predicar la palabra, y cuando ya hay un grupo de personas que quieren edificarse en la palabra del Señor, entonces se delega un pastor. Pues si no hay nadie, igual la mujer hace la obra, ¿cierto? Pues si no hay nadie dispuesto, la mujer lo hace. Yo creo que en este tiempo, de hecho, muchas mujeres han tomado el liderazgo porque los hombres no lo hacen, pero si Dios pone un hombre ahí que se levante y lidere, hágalo. Y no es como que la mujer vaya, voy a montar una iglesia, no, va a predicar la palabra y Dios en su gracia pues levantará un hombre, ¿sí? Pero entonces aquí estaba ese espíritu de Jezabel y pues sí, lamentablemente, estos días hablábamos con mi papá y mi mamá de que hay hombres muy malos, pero cuando una mujer dice ser mala, puede llegar a ser peor que un hombre, puede llegar a ser peor que un hombre malo, porque la mujer tiene como esa capacidad de seducir, y entonces si es mala y seduce, eso es una combinación terrible, perversa.
Entonces, miren, aquí en la iglesia, y posiblemente pues eran mujeres, ¿cierto? Las que estaban, sí habían hombres enseñando malas doctrinas, pero pues las mujeres, imagínense seduciendo a esos hombres en la iglesia, claro, enseñándole a esos hombres a pecar, no, no hay nada de malo, no, su esposa no se va a dar cuenta, no, una cantidad de cosas tremendo. Algunas han tomado desafiantemente el puesto de autoridad doctrinal y han adulterado el alimento del pueblo de Dios con herejías destructoras. Eso han hecho muchas mujeres. Y miren, como dicen, detrás de cada hombre hay una buena mujer, ¿cierto? Hay una buena esposa, hay una buena consejera, una buena ayuda idónea. Pero también detrás de cada hombre malo puede haber una mujer perversa. Dice Brookes, si se suscita la objeción de que Cristo no iba a asemejar el reino de los cielos con aquello que es malo, será suficiente la respuesta de que Él asemeja el reino con aquello que incluye a la vez cizaña y trigo, que incluye peces buenos y malos, que incluye a un mal siervo, que admite que en un seno a un hombre que no tenía el vestido de boda, que admite en un seno a un hombre que no tenía el vestido de boda y que estaba perdido. Listo. Aquí vamos a leer del versículo 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundidad del mundo. Jesús dijo las primeras 4 parábolas a la gente. Él empleó por parte del Señor de este sistema de enseñanza que cumplió la profecía de Asaf en el Salmo 78:2, acerca de que el Mesías hablaría en parábolas declarando cosas escondidas desde la fundación del mundo. En este momento se estaba dando a conocer estos rasgos del reino de los cielos en forma interina, escondidos hasta aquel entonces. Leamos del versículo 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Miren cómo es importante aquí ver quiénes se acercaron al Señor para pedir explicación. Ay, Señor, no entendimos. Los que estaban sinceramente deseosos de aprender. Los otros simplemente escucharon, ay, como cuenta de buenas, ¿cierto? Como cuenta buenas historias de buenas. Oye, ¿cuándo el pan? ¿Cuándo el sándwich? El pan con el pez. No les interesaba nada más. De hecho, en un momento el Señor les dice: ustedes no me buscan sino por eso, porque ayer les di de comer. Hoy quieren otra vez su sándwich. Solo por eso me buscan. Así es en la vida real. Hay gente que va a la iglesia y tan bueno, no, y la alabanza, no, y la predicación, no, súper. Como ora por la gente, las peticiones, y ya. Pero no quieren que pase nada en su vida. Que no me expliquen, porque de pronto no me gusta mucho la explicación que me dan. De pronto me tocan ese dolor que yo estoy sintiendo. De pronto me tocan la pierna coja que tengo. De pronto me revelan el pecado en el que estoy viviendo. Entonces hay gente que no quiere. Pero los que realmente quieren van y dicen: Señor, yo sí quiero. Y yo sí necesito que me enseñes. Yo sí quiero ese cambio en mi vida, Señor. Los discípulos vinieron al Señor y le dijeron: enséñanos. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesús. Siempre que veas el Hijo del Hombre en la Biblia, es nuestro Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién sembró esa cizaña en medio del trigo? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Vamos a ver hasta dónde quedamos. Versículo 36. El resto del discurso del Señor fue pronunciado ante los discípulos en la casa. Allí los discípulos pueden representar el remanente creyente de la nación de Israel. La nueva mención de la casa nos recuerda que Dios no ha rechazado para siempre a su pueblo, al cual reconoció de antemano. Que el pueblo de Israel en este momento está en una ceguera espiritual, incrédulos a que el Señor Jesús haya sido ese Mesías que se les había prometido. Dios no ha desechado al pueblo de Israel, ese es su pueblo. Él lo escogió inicialmente, fue a través de él que al Señor le plació venir a este mundo, a través de esa descendencia. Dios no ha terminado los planes con Israel, pero en este momento pues Dios está procesando a Israel a través de varias cosas y tú y yo lo podemos ver en las noticias. Este tiempo también es para que los gentiles conozcan al Señor y pues ya va a llegar un momento en que el Señor vuelve a retomar su asunto con Israel y a tratar con su pueblo. Versículo 37. En su interpretación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús se identifica a sí mismo como el sembrador. Él sembró directamente durante su ministerio terrenal y ha estado sembrando por medio de sus siervos en las edades sucesivas. Todo lo que tú y yo hacemos proviene de Dios, viene de Dios. Cuando tú y yo oramos por alguien, cuando tú y yo compartimos el mensaje de la palabra, es el Señor. Tú y yo solo somos un instrumento. Por eso no tenemos nada de qué jactarnos. Dice la Biblia, dice Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos el vaso de barro, Él es el tesoro, para que la excelencia del poder sea del Señor y no de nosotros. Ay, pero es que yo fui la que me lo gané para el Señor, ¿no? Tú y yo fuimos un instrumento, tú y yo somos vasos que el Señor en su misericordia y en su gracia le place usar. Entonces Él viene y nos usa, pero la semilla es de Él. Él es el sembrador, Él es el que hace que esa semilla dé fruto en el corazón de otros. La gloria es de Él, toda la gloria es de Él. Versículo 38, el campo es el mundo. Es muy importante enfatizar que el campo es el mundo, no la iglesia. Tú y yo, pues, si ya este campo tiene sembrado, ¿para qué voy a sembrar más? Si ya la iglesia está sembrada. Mira, es muy lindo compartir en la fe, es muy lindo congregarnos, es muy lindo las actividades que se hacen en las iglesias, eso es muy lindo. Pero cuando tú notes que tú solo estás enfocado en la iglesia y las cosas de la iglesia y ya no hablas con nadie sino con la gente de la iglesia, tienes que pellizcarte, porque es que hay que ir a sembrar, es donde no hay siembra, donde el campo está sin sembrarse, donde no hay semilla sembrada, y es afuera. Ser cristiano dentro de la iglesia es muy fácil. Bueno, a veces sí le cuesta un poquito. Hay hermanitos que, gloria a Dios por ellos. Pero bueno, la iglesia es fácil ser cristiano, decir amén, gloria a Dios, cantar. Tú y yo necesitamos es ir afuera. Necesitamos es contarle a otros. Por eso yo les digo, yo les he dicho, yo amo a todos los que están en este devocional, me fascina. Pero yo no soy de las que voy a mi iglesia. Sí, miren, si ustedes han notado que aquí llegan personas de la iglesia y que yo las invité es porque yo sé que esa persona tiene una situación. Hay alguna situación en su vida que necesita ese apoyo y por eso yo les invito al devocional. Pero pues yo no me voy a ir. Imagínense que yo me fuera a evangelizar y le fuera de iglesia en iglesia, decirle a la gente, te invito a un grupo. No, ellos ya conocen. Yo necesito, es que a este grupo lleguen aquellos que están como llegaron, ¿se acuerdan? Los que se unieron a David, cuando David estaba huyendo de Saúl. Dice que llegaron los endeudados, los amargados, los abatidos, los frustrados. Necesitamos es que lleguen los enfermos. Tú y yo no necesitamos estar en una iglesia y robarnos gente de otra iglesia, a menos que sea a menos que sea una mala doctrina, claro. Necesitamos que salga de su error. Pero de resto, necesitamos es que lleguen los que necesitan conocer al Señor, los que están en un momento de depresión, que quieren quitarse la vida. Esos son los que necesitamos. El Señor vino es por los enfermos, entonces tú y yo tenemos que ir a los enfermos, a sembrar la sana doctrina, a predicar el evangelio para que ellos puedan conocer al Señor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, la iglesia no es el campo, la iglesia ya está sembrada, ahí ya hay frutos, ya hay cizaña ahí también, pero pues el Señor en su momento separará el trigo de la cizaña, pero en ese momento necesitamos ir a esas almas perdidas. No sintamos, ya soy salvo, ya.
Yo solo me junto con los hermanos de la iglesia. ¿Y qué hay del otro? ¿Y qué hay del que está necesitando del Señor? Que necesita ser salvo. A esos debemos ir, amén. Bueno, muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.